¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas veces silenciaste tu voz para mantener a alguien cerca? ¿Cuántas veces has soportado lo que te dolía solo para no parecer desagradecido, difícil o autoritario? Llega un momento en que el cuerpo finge estar bien, pero el alma ya no aguanta más, y ahí es donde todo cambia. Este vídeo es para ti que estás cansado de cargar cargas que no son tuyas, de aparentar que todo está bien cuando por dentro estás implosionando. Carl Jung dijo que el verdadero despertar comienza cuando tenemos el coraje de decir no más, y eso es lo que vas a descubrir aquí hoy. Entenderás por qué desprenderse de aquello que te disminuye es de hecho el acto más puro de amor propio. Verás que no es debilidad ni egoísmo, es liberación. Y cuando esta decisión viene desde dentro, transforma todo, la forma en que te ves a ti mismo, cómo te posicionas y cómo el mundo empieza a reaccionar ante ti. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos verás con claridad por qué ese basta silencioso que has estado ensayando podría ser el inicio de la vida que siempre mereciste vivir, pero que por miedo, culpa o costumbre pospusiste para después. ¿Conoces ese momento en el que te despiertas diferente, sin siquiera entender por qué, pero algo dentro de ti grita, él llega? No es rabia ni tristeza, es un cansancio que viene del alma. Parece que estás cansado de intentar complacer a todos, de soportar lo que te duele y de aparentar que todo está bien solo para no decepcionar a nadie. Es como si algo dentro finalmente dijera, no puedo vivir más así. Este tipo de cansancio no aparece de la nada. Se ha ido acumulando poco a poco, en silencios tragados, en sonrisas forzadas, en noches de insomnio, intentando comprender dónde te perdiste. Y de repente, sin previo aviso, sin fecha fija, sin nota pegada en la nevera, cae la ficha. Te das cuenta de que estás viviendo una vida que no es tuya, intentando encajar en espacios que te disminuyen, aferrándote a lazos que solo te atraen hacia atrás. Hay gente que piensa que esto es debilidad, pero ¿sabes qué? Es lo contrario. Eso es fuerza. Es tener el coraje de mirarse al espejo y decir, merezco más que esto. Carl Jung habló sobre esto. Él llamó a este momento individuación, que es cuando la máscara cae y tu yo real comienza a aparecer. Y mira, cuando eso pasa, no hay vuelta atrás, porque cuando empiezas a ver tu verdad, es imposible seguir aceptando mentiras. Quizás estés sintiendo exactamente eso, ahora mismo. Quizás esté ahí quieto, en silencio, con esa opresión en el pecho que nadie ve, pero que sientes cada día. Y quiero preguntarte algo. ¿Qué aprendiste a soportar en silencio? ¿Qué parte de tu vida está pidiendo a gritos un cambio y la has estado ignorando? Responda aquí en los comentarios. Esto puede ayudarle a ver lo que está oculto. A veces, lo único que necesitas es un punto final, no para terminar la historia, sino para finalmente comenzar una nueva. Porque cuando decides decir, basta, no te estás rebelando contra el mundo, te estás reconectando contigo mismo. Y ahí es cuando sucede algo muy poderoso, el comienzo de tu renacimiento. No es ninguna exageración, es real. Es entonces cuando el amor propio empieza a surgir, no como un concepto bonito, sino como una necesidad vital. ¿Y sabéis qué es lo más increíble? Este despertar no viene con fuegos artificiales. Él no grita, él susurra, llega en el silencio de la madrugada, cuando ya lo has intentado todo y te das cuenta de que no tiene sentido insistir en algo que solo te hace daño. Llega cuando entiendes que tu valor no depende de la opinión de nadie, y quedarse con lo que te destruye es un precio demasiado alto a pagar por migajas de aceptación. Es en este momento cuando empiezas a recuperar algo que parecía perdido, tu fuerza. Esa fuerza que estaba latente por tanto esfuerzo de encajar, por tanto esfuerzo de ser lo que esperaban de ti. Pero ahora, ella se despierta, y viene con todo. Te recuerda que mereces ser escuchado, respetado y valorado, no porque seas perfecto, sino porque eres tú. Y no importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado viviendo en este ciclo, cuando el alma decide que es hora de cambiar, ya nada aguanta. La transformación comienza en el silencio, pero crece con cada elección que haces. Pequeñas decisiones, como no responder a un mensaje que te hiere,
cómo sacar de la mesa donde no hay respeto, cómo dejar de justificar lo injustificable. Cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Cuál fue el momento de tu vida en el que sentiste ese basta latiendo en tu pecho? ¿O aún no lo has sentido? También es bueno. Solo por estar aquí, ya estás más cerca de tu verdad. Y no lo olvidéis. A veces, el primer paso no es correr hacia adelante. Es simplemente deja de caminar en la dirección equivocada. Si este contenido te conmovió de alguna manera, comenta a continuación y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Podría ser justo lo que necesita hoy. Y cuando esa fuerza comienza a despertar dentro de ti, todo cambia, aunque no siempre de manera cómoda, porque junto con este coraje de decir basta, viene otro sentimiento, peso de la duda. Empiezas a preguntarte si hiciste lo correcto, si acaso he exagerado, si el problema realmente era la otra persona, o eras tú, y ahí es donde mucha gente se queda estancada, porque después del grito silencioso de la libertad, viene el silencio ruidoso del miedo. Este miedo no es tu enemigo. Parece que es porque hasta ahora has vivido atrapado en patrones que te enseñaban que aceptar poco era normal, que era mejor estar con alguien que sufre que estar solo, que era más seguro conservar el trabajo que te enfermaba que arriesgarte a tomar un nuevo camino. Es como si tu mente hubiera sido entrenada para temer la libertad, incluso cuando ella es exactamente lo que necesitas. Carl Jung decía que el inconsciente hace todo lo posible para mantenerte en lo conocido, en lo predecible, aunque ese conocido te haga daño. Porque lo nuevo da miedo, la libertad da miedo, pero el alma no quiere consuelo, quiere transformación, y para hacer eso, ella te empujará a salir de todo aquello que sea demasiado pequeño para quien te estás convirtiendo. Quizás te encuentres en ese punto exacto ahora mismo, saber que necesitas cambiar, pero tener miedo de dar el siguiente paso. Esto es más común de lo que parece. El miedo no es un signo de debilidad, es una señal de que estás en el límite entre lo viejo y lo nuevo. Y cruzar ese umbral requiere coraje, se requiere fe, fe en ti, fe en lo que sientes, fe en que hay algo mejor esperando al otro lado. Respóndeme aquí en los comentarios, honestamente, ¿qué tienes miedo de perder si decides ser 100% tú? Porque a veces, el miedo a perder la aprobación de los demás nos hace perdernos a nosotros mismos. ¿Vale la pena el precio? Vamos a hablar. Tu respuesta puede ayudar a otras personas que sienten lo mismo y aún no pueden expresarlo con palabras. La verdad es que no es necesario tener todas las respuestas. Lo que tienes que hacer es ir paso a paso, incluso con el corazón acelerado, porque es en este movimiento que empiezas a recuperar tu energía, esa fuerza vital que se drenaba cada vez que callabas para no disgustar, que contenías las lágrimas para no parecer débil, que sonreías cuando querías desaparecer. ¿Recuerdas la última vez que hiciste algo solo para ti? Sin culpa, sin tener que dar explicaciones, sin pensar si los demás lo entenderían. Cuando empiezas a decir no más, ese recuerdo regresa, y con él viene el deseo de reencontrarte a ti mismo, priorizar, de ya no aceptes menos de lo que mereces. Cada vez que eliges tu bienestar, un pedazo de tu autoestima se reconstruye. Es un proceso, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre liberador, porque dejas de aferrarte a personas, lugares y hábitos que solo te mantienen atrapado, y en lugar de todo esto, aparece un espacio, evitar, y ese vacío, por muy aterrador que parezca, es donde nacerá tu nueva vida. Pero para que esta nueva vida florezca, necesitas confiar en ti mismo. Confía en que aún sin saber qué viene después, puedes salir de aquello que te hace daño. Ya es un gran paso adelante. Y mira, si has llegado hasta aquí, es porque tu alma ya lo ha decidido. Ahora lo único que falta es que tu cuerpo se ponga al día. Y estoy aquí para recordarte. No estás solo en esto. Comenta a continuación, ¿cuándo fue la última vez que te elegiste a ti mismo, incluso cuando tenías miedo? Quiero leer tu historia. Podría ser el primer paso para no abandonarte nunca más. Y es en ese momento en el que te eliges, aunque tengas miedo, que empiezas a ver algo que antes te pasaba desapercibido. ¿Cuántas mentiras has creído sobre quién eres y lo que mereces? Y lo más doloroso, la mayoría de estas mentiras las dijiste tú mismo.
disfrazadas de justificaciones, de frases repetidas tantas veces que se convirtieron en reglas invisibles en tu vida. Frases como, así es, nadie cambia, quizás me merezco esto, el problema soy yo. ¿Alguna vez has dicho o pensado algo de esto? Porque parecen inofensivos, pero son venenos lentos. Y cuando dices no más, no solo te estás alejando de una mala situación, sino que estás romper con toda una historia que se construyó sobre el dolor, la culpa y el miedo. Estas historias se repiten porque tu inconsciente, como decía Jung, acepta todo lo que repites con fuerza emocional, y cuanto más refuerzas estas creencias, incluso sin darte cuenta, más moldean tu realidad. Te quedas atrapado en relaciones que te drenan, en trabajos que te chupan la esencia, en rutinas que te alejan de ti mismo. Y lo peor, empiezas a pensar que esto es vivir, pero no lo es. Esto es sobrevivir. Esto ya es poco a poco acostumbrarse. Y sé que es difícil darse cuenta de eso cuando has estado viviendo así durante años. Permítame hacerle una pregunta simple, pero profunda. ¿Has estado viviendo o simplemente soportando los días? Escribe aquí en los comentarios con sinceridad. A veces poner en palabras lo que sientes es el primer paso para liberar algo que ha estado atrapado durante mucho tiempo. La verdad es que no estás cansado de la vida. Estás cansado de vivir una vida que ya no tiene nada que ver contigo. Una vida que fue construida para complacer a los demás, para mantener las apariencias, para encajar en expectativas que nunca fueron tuyas. Pero cuando te despiertas, empiezas a darte cuenta de que nada de esto tiene sentido. Y entonces todo empieza a moverse. Es como si levantaras un velo de tus ojos y comenzaras a ver lo que siempre estuvo ahí. Aquellas relaciones que antes justificabas ahora te parecen asfixiantes. Aquellos lugares que solía frecuentar ahora parecen vacíos. Esa versión de ti que aceptaba todo en silencio ya no te representa. Estás en movimiento, está cambiando. Y el cambio duele, sí, pero seguir lastimando en el lugar equivocado duele aún más. No tienes que seguir castigándote para merecer amor. No. Tienes que seguir disminuyéndote para encajar en la vida de otra persona. Tu presencia es valiosa, aunque algunas personas aún no sepan verla. Y cuando finalmente entiendes esto, comienzas a alejarte de lo que te hace daño, no por ira, sino por amor, amor propio. Pero hay un punto del que casi nadie habla. ¿Qué hacer con el vacío que queda cuando dejas ir todo esto? ¿Qué hacer con el silencio que queda cuando desaparecen los ruidos del dolor? Ahí es cuando mucha gente piensa en dar marcha atrás. Pero déjame recordarte, el vacío no es un castigo. El vacío es espacio sagrado para reconstruir. Ahora piensa conmigo y comenta aquí. ¿A qué tienes miedo de enfrentarte cuando estás solo con tus propios pensamientos? ¿Cuál es el sentimiento que más evitas, pero que siempre regresa cuando estás en silencio? Tu comentario puede inspirar a otras personas que aún no han tenido el coraje de poner nombre a su dolor. Porque es en este espacio de silencio y verdad que algo nuevo comienza a nacer, algo tuyo, algo que no depende de nadie para existir. Y ese es el comienzo de tu libertad, y es precisamente en ese espacio silencioso, donde todo parece vacío, donde empiezas a escucharte verdaderamente a ti mismo, sin voces externas, sin presiones, sin necesidad de complacer a nadie, solo tú, con todo lo que evitaste durante tanto tiempo. Y poco a poco se da cuenta de que ese silencio da miedo, pero él también cura. Es allí donde encuentras la respuesta que has estado buscando afuera. No, estás roto, simplemente estás desconectado de quién realmente eres. Es entonces cuando sucede algo casi invisible pero muy poderoso. Empiezas a recuperar tu energía. Esa energía que se drenaba cada vez que decías sí queriendo decir no. Esa fuerza que desaparecía cada vez que intentabas arreglar algo que ni siquiera era tu responsabilidad. Cuando decides dejar de abandonarte para mantener a otros cerca, la vida empieza a devolverte lo que te pertenece. Carl Jung lo llamó así, renacimiento psíquico. Aquí es cuando tu vitalidad regresa, tu claridad aumenta y lo que antes parecía imposible ahora tiene sentido. Las dudas dan paso a la certeza. Lo que una vez te frenó, ahora te empuja hacia adelante.
Porque cuando dejas ir lo que no es tuyo, crea espacio para lo que siempre ha sido. ¿Y sabéis lo más loco? Lo que una vez dolió profundamente ahora parece pequeño. Lo que antes te mantenía despierto por la noche ya no importa tanto, no porque de repente se volvió irrelevante, sino porque cambiaste tu lugar interno. Dejaste de mendigar migajas y comenzaste a reconocer tu valor. Y cuando eso sucede, la forma en que el mundo te trata también comienza a cambiar. Dime algo aquí en los comentarios. ¿Qué tolerabas antes y que hoy ya no aceptarías nunca más? A veces pensamos que no hemos evolucionado, pero cuando miramos atrás y nos damos cuenta de lo que hemos dejado atrás, vemos que somos más fuertes de lo que imaginábamos. Compartir esto puede inspirar a otros que todavía están atrapados en los ciclos que tú has superado. Es en este punto cuando dejas de aceptar lo mínimo solo para no terminar solo, porque ahora entiendes que estar con alguien que no te respeta duele más que estar solo. Y cuando la necesidad abandona la escena, el amor propio entra por la puerta principal. Ahora lo que ofreces viene de la abundancia, no de la falta. Dejas de mendigar atención, deja de esconderte para ser aceptado y empezar a caminar con firmeza, aunque todavía haya miedos, porque la diferencia es que ahora ya sabes, estar completo vale más que estar medio acompañado, y eso lo cambia todo. Pero no nos equivoquemos, incluso con esta nueva comprensión, todavía habrá pruebas. La gente del pasado intentará regresar. Situaciones similares se repetirán, no porque estés equivocado, sino porque el universo quiere saber, ¿realmente aprendiste? ¿O todavía hay algo dentro de ti que duda de tu valor? Entonces, comenta aquí, ¿cuál es el patrón más repetido en tu vida y que sientes que necesitas terminar de una vez por todas? Este tipo de reflexión fortalece tu resolución interna y puede abrir espacio para un cambio real. A veces, con solo nombrar el patrón, este pierde su poder. Al final, la verdadera transformación ocurre cuando dejas de huir de ti mismo, cuando el silencio se convierte en refugio y no en prisión, cuando el vacío se convierte en tierra fértil y no en un agujero. Y ahí es cuando te das cuenta de que ya no estás intentando encontrarte a ti mismo. Finalmente, Caestas se reconoció a sí mismo, pero reconocerte a ti mismo es solo el comienzo, porque cuando nos volvemos a encontrar, algo curioso empieza a suceder. También empiezas a ver a los demás con más claridad. Esa persona que defendiste a toda costa, que juraste que cambiaría, que perdonaste 1000 veces, ahora la ves con otros ojos, y lo que antes se justificaba como amor, comienza a revelarse como apego, miedo, necesidad. Es difícil admitirlo, pero durante mucho tiempo intentaste ser suficiente para alguien que ni siquiera estaba dispuesto a mirarse a sí mismo. Te adaptaste, te moldeaste, te quedaste callado, creyendo que el problema eras tú. Y ahora, al despertar, te das cuenta. El problema no fue cuánto diste, fue cuánto te olvidaste de ti mismo mientras lo dabas todo. Carl Jung explicó que cuando alguien no integra su propia sombra, es decir, no afronta sus propios conflictos internos, esa persona proyecta sobre los demás todo lo que se niega a ver en sí mismo. Y eso es lo que te pasó a ti. Te convertiste en un espejo de heridas que no eran tuyas, llevaste un dolor que no te pertenecía, y lo más doloroso es darte cuenta que aunque hiciste lo mejor que pudiste, todavía intentaron hacerte creer que no era suficiente, que tú eras el problema, que fue tu culpa. Pero ahora que has comenzado a despertar, puedes ver que esta narrativa nunca fue justo, y mucho menos cierto. Ahora quiero que te detengas un segundo y respondas aquí en los comentarios. ¿Cuál es la mentira más cruel que alguien te ha hecho creer sobre ti mismo? Quizás parezca solo una pregunta, pero nombrar esta mentira es el primer paso para romper este ciclo. Y puedes ayudar a muchas personas que todavía están atrapadas en este tipo de manipulación sin siquiera darse cuenta. Porque una vez que ves todo esto, es imposible volver a ser quien eras. Es más, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Señales, palabras, actitudes, todo lo que antes parecía normal, ahora suena a advertencia. Tu sensibilidad aumenta, tu percepción se agudiza, y lo que una vez te engañó ahora te molesta.
Entiendes que ya no eres responsable de arreglar al otro, de salvar a nadie, de sacrificarte para mantener vínculos que nunca fueron recíprocos. Y cuando tomes una posición, aquellos que anteriormente se aprovecharon de tu debilidad reaccionarán. Algunos te llamarán frío, otros dirán que has cambiado. Y es verdad, realmente cambiaste. Cambió porque dejó de aceptar migajas. Cambió porque entendió que el respeto es lo mínimo. Él cambió porque empezó a tratarse como siempre debió ser tratado. Y así, los que se beneficiaron de tu versión débil tratarán de hacerte retroceder. Te llamará egoísta, desagradecido, exagerado. Pero ahora ya lo sabes, no eres ninguna de estas etiquetas. Eres alguien que está cansado de menospreciarse a sí mismo. ¿Quién está cansado de vivir dando explicaciones? ¿Quién decidió romper con la idea de que amar es aceptar todo en nombre de la paz? Porque el amor sin respeto no es amor, es una prisión disfrazada de afecto, y si el precio de la relación es perderse a uno mismo, entonces el costo es demasiado alto. Y ahora os pregunto, ¿cuántas veces has renunciado a lo que eres para conservar a alguien que ni siquiera supo valorarte? Comenta aquí y déjalo salir. Escribir es una forma de limpiar, y a veces un comentario sincero puede ser el empujón que alguien más necesita para despertar también. Una vez que entiendes que ya no debes sacrificarte para conservar a alguien que no te valora, comienza a surgir una nueva pregunta. ¿Qué hacer con el vacío que queda? Porque aunque sabes que tomaste la decisión correcta, el silencio que sigue es extraño. Esa rutina de intentar agradar, de justificarse todo el tiempo, de correr detrás de los demás, ocupaba espacio, y cuando se va, deja un agujero, y este agujero da miedo. Es en este espacio donde se encuentra la verdadera prueba, porque no es fácil lidiar con el silencio después de años de ruido emocional. La ausencia de esa presencia, aunque sea tóxica, es conmovedora. El cuerpo se siente extraño. La mente intenta buscar viejos patrones para sentirse segura. Aquí es donde mucha gente se da por vencida, no porque quieras volver al dolor, sino porque aún no ha aprendido cómo lidiar con la paz. Sí, así es. Hay gente que tiene miedo a la paz, porque requiere madurez, requiere presencia, requiere conciencia. Y cuando empiezas a escucharte realmente, sin distracciones, sin máscaras, empiezas a sentirlo, todo. Y el sentimiento da miedo, pero siente demasiado tratamiento. Y es en el sentimiento que comienza la libertad. Jung dijo que el inconsciente se resiste al cambio porque quiere mantenerte en lo conocido, pero tu corazón quiere crecer. Quiero seguir adelante, quiero ser libre. Y para lograr esto, necesitarás pasar por este momento de incomodidad, confusión y aparente soledad, porque, en verdad, esta soledad no es ausencia, es preparación. Y aquí está mi pregunta para hoy, y quiero que la respondas en los comentarios con el corazón. ¿Qué sientes cuando estás en silencio total, solo contigo mismo y tus pensamientos? ¿Es incómodo? ¿Es culpa? ¿Es miedo? ¿Está vacío? Compartir. Otras personas se reconocerán en ti, y verás que no estás solo en esto. Ese espacio silencioso que hoy parece aterrador es el mismo que, en el futuro, será la base sólida sobre la que se construirá tu nueva vida. No te apresures a llenar el vacío. Necesita existir. Es Él quien te muestra lo que necesitas sanar, lo que necesitas fortalecer y lo que necesitas abandonar para siempre. Mucha gente confunde el anhelo con la recaída, pero la verdad es que extraño no significa que hayas tomado la decisión equivocada. Simplemente significa que tu cuerpo y tu mente se están adaptando a tu nueva realidad. Es como quitarte una prenda vieja que ya no te queda. Todavía recuerdas lo cómoda que era, pero sabes que ya no te representa. Con el tiempo, la incomodidad se convierte en libertad. El silencio se convierte en paz, y el vacío se convierte en espacio para que nazca algo real. Dejas de perseguir la atención, de mendigar amor, de intentar encajar. Simplemente, y es en este estado que el amor propio se solidifica, no como un bonito discurso, sino como una práctica real, cotidiana y viva. Y en ese momento sucede algo mágico. Atraes cosas diferentes, diferentes personas,
diferentes situaciones, no porque merezcas más que antes, sino porque ahora se trata de forma diferente, y el mundo solo responde al trato que decides darte a ti mismo. Cuando te eliges a ti mismo, la vida empieza a elegirte también. Ahora comenta aquí, ¿qué te asusta todavía hoy? Pero sabes que debes afrontarlo si quieres vivir con tranquilidad. Escribe con sinceridad. Puedes inspirar a otros a dar el paso que han estado posponiendo. Y es precisamente cuando empiezas a darte cuenta de que el mundo está respondiendo de manera diferente, que surge una nueva conciencia. Ya no encajas en los mismos lugares que antes. Lo que antes tolerabas sin cuestionarlo ahora te parece insoportable. Lo que antes parecía normal, ahora te molesta profundamente. Y no es porque el mundo haya cambiado, es porque has cambiado por dentro. De repente, empiezas a sentir que ciertas conversaciones ya no tienen sentido. Ciertas personas ya no despiertan nada en ti. Ciertos entornos te hacen sentir incómodo. Y realmente no entiendes por qué. Pero la verdad es que tu patrón energético ha cambiado. Lo que antes era aceptable, ahora te asfixia. Y no, eso no es arrogancia. Eso es todo elevación de la conciencia. Empiezas a darte cuenta de que ya no puedes conformarte con menos. Esa versión de ti que aceptaba migajas ya no existe. Y aquí es donde algunas personas dirán que te has vuelto demasiado exigente. Esto es difícil de manejar, pero lo que no entienden es que tú simplemente dejó de faltarse al respeto a sí mismo. Ahora ya sabes cuánto vale. Y aquí hay una pregunta que puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. ¿Cuántas veces te has quedado en lugares donde ya no encajas solo para no lastimar a nadie? Comenta aquí. Vamos a arrojar luz sobre este comportamiento, porque mientras tú intentas proteger a todos los demás, ¿quién te protege a ti mismo? Este despertar trae incomodidad, sí. Es posible que incluso te sientas fuera de lugar, como si extrañaras las conexiones que alguna vez significaron todo para ti. Pero presten atención, lo que se está desmoronando ahora no es una pérdida, es liberar. Las personas, los hábitos y los ciclos que ya no vibran en tu nueva frecuencia, naturalmente comienzan a alejarse. Y eso es una señal de crecimiento. Poco a poco dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a comprender que ciertas despedidas son respuestas, que el silencio de algunas personas es protección, esa soledad a veces es alineación, y cuando esa claridad llega, nace dentro de ti un nuevo tipo de fuerza, la fuerza de no seguir mendigando presencia donde no hay reciprocidad. Entiendes que no necesitas justificarte para ser quien eres, que no necesitas disminuirte para encajar en los moldes de otras personas, que el amor verdadero, ya sea de una pareja, un amigo o un familiar, nunca te pedirá que te abandones. Y esta conciencia, aunque llegue lentamente, te da un poder que nadie te puede quitar, el poder de elige con quién sales. Porque cuando te tratas a ti mismo con respeto, naturalmente comienzas a exigir respeto, sin tener que gritar, sin hacer un escándalo, solo por el simple hecho de no aceptar menos de lo que sabes que mereces. Y ahí es donde tu presencia cambia, su mirada cambia, tu energía cambia, y con eso, tu vida cambia. Y ahora os pregunto, con toda sinceridad, ¿qué relaciones aún te impiden crecer, pero tienes miedo de dejarlas ir? Escribe aquí en los comentarios. Este tipo de reflexión podría ser el punto de inflexión que has estado buscando. Al final, no se trata de superioridad, se trata de conciencia. No te alejaste porque crees que eres mejor. Te alejaste porque se convirtió en alguien que se respeta a sí mismo. Y eso, amigo mío, es el comienzo de todo lo que siempre has querido experimentar. Y cuando finalmente empiezas a respetarte a ti mismo, algo dentro de ti se reorganiza. Ese deseo constante de explicarse, de justificarse, de ser comprendido a cualquier precio, simplemente desaparece. Porque ahora, en lo más profundo de tu pecho, lo sabes. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Tú simplemente eres. Y eso es suficiente. Es en esta etapa que la confianza en uno mismo comienza a florecer de forma silenciosa pero constante. No te sientes superior ni crees que seas mejor. Acabas de entender tu valor. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que entras a un lugar, cómo respondes a la provocación,
¿Cómo afrontas el rechazo? Lo que una vez te desmembró, ahora solo te enseña. La crítica que antes dolía ya no tiene el mismo peso, porque cuando realmente te conoces, nadie podrá desestabilizarte con palabras sueltas. El ruido externo pierde fuerza cuando tu mundo interior está en paz, y esta paz no vino de afuera. Fuiste tú quien lo construiste, paso a paso, enfrentándote a cada parte que intentaba convencerte de que no era suficiente. Aquí es donde el juego cambia, porque sin darte cuenta empiezas a inspirar a otros. La gente empieza a notar la diferencia en ti. Algunos se alejan, y eso está bien. Otros se acercan, queriendo comprender qué ha cambiado, queriendo esa misma fuerza. Y ni siquiera hace falta decir mucho. Tu presencia habla por sí sola, porque cuando te alineas con tu verdad, tu energía se convierte en un testimonio vivo de transformación. Y ahora respóndeme honestamente en los comentarios. ¿Cuál fue el momento exacto en el que sentiste que ya no tenías que demostrarle nada a nadie? ¿O aún sientes que estás intentando ser aceptado todo el tiempo? Escribe aquí. Intercambiemos experiencias. A veces un comentario tuyo puede abrir los ojos de alguien que todavía vive estancado en la búsqueda de validación. Cuando dejas de buscar la aprobación externa, creas espacio para un tipo de amor que pocos conocen. El amor que nace desde dentro. El que no pide aplausos, que no depende de likes, que no necesita público. Este amor es ligero, verdadero y libre, y lo más importante es que no se va cuando las cosas se salen de control. Este es el tipo de amor que te sostiene en los días buenos, pero también en los días malos. Eso te recuerda tu valor cuando todo parece desmoronarse, y lo más importante es que evita que regreses a lugares que te hicieron daño, porque ahora sabes que ya no tienes que abandonarte solo para ser aceptado. ¿Alguna vez has? Si se acepta, y es en este nuevo lugar de conciencia que empiezas a ver todo más claramente. Las opciones se vuelven más firmes, los no se hacen más fáciles, y el temor a desagradar pierde su poder, porque cuando estás completo por dentro, el mundo exterior ya no te derriba. Empiezas a construir una vida que ya no necesita escape, ni aprobación. Una vida ligera pero firme, silencioso pero sólido. Una vida donde la prioridad no es complacer al mundo, sino honra quién eres completamente. Ahora comenta aquí, ¿qué te hace sentir que todavía necesitas demostrar tu valor a los demás? ¿O qué has dejado de hacer por miedo a no ser aceptado? Sácalo ahí. Te sorprenderá el poder que existe en compartir aquello que antes te paralizaba. Y cuando empiezas a vivir desde ese amor que viene desde dentro, sucede algo aún más profundo. Ya no aceptas ninguna situación que requiera que te encojas para encajar. Ya no te esfuerzas por mantener un vínculo. Ya no silencias tu intuición para evitar el conflicto. Ya no te adaptas a entornos que perjudican tu paz. Porque ahora has aprendido a escucharte a ti mismo. Y esta escucha lo cambia todo. Te das cuenta de que ya no eres la misma persona que toleraba lo intolerable. La versión de ti que te reprimiste para no disgustar ya no existe. La forma en que te ves a ti mismo ahora es diferente. Él es más firme, más honesto, más cariñoso, y es precisamente por eso que ciertos comportamientos y dinámicas que antes pasaban desapercibidos, ahora te molestan inmediatamente. Te despertaste, y este despertar no significa que te hayas vuelto duro, cerrado o insensible. Todo lo contrario, te has vuelto más humano, más consciente. Sientes todo más intensamente, pero al mismo tiempo ya no se pierde en el caos del otro. Sientes, pero ahora eliges. Y cuando eliges, ya no eliges por miedo. Elige con respeto, principalmente por sí mismo. Este es uno de los cambios más grandes para quienes sanan. La capacidad de protégete sin culparte. Dejas de aceptar migajas emocionales, no porque ya no sientas, sino porque finalmente entiendes que ese sentimiento ya no puede ser una excusa para hacerte daño. Y esta conciencia te hace libre, te limpia, te hace más fuerte. Ahora detente y piensa detenidamente. ¿En qué parte de tu vida aún te encoges para no molestar? ¿Está en una relación? ¿En un ambiente familiar? ¿En el trabajo? ¿O incluso dentro de ti mismo, fingiendo que todo está bien? Comenta aquí. Sacar esto a la luz podría ser el empujón que necesitas
para cambiar algo que lleva mucho tiempo pidiendo fin. Cuando creas este nuevo patrón interno, el mundo externo inevitablemente reacciona. Algunas personas te admirarán, otros se alejarán, algunos te criticarán, y eso está bien. Lo importante es que no te pierdas más solo por mantener una imagen de alguien que te gusta. Ya no. Existe. No estás siendo duro, estás siendo fiel, fiel a tu camino, a tu dolor, a tus elecciones. Y entonces tu silencio es diferente ahora. Él no es ausencia, él es presencia, es un mensaje claro: ya no negocio mi paz. Y con el tiempo te das cuenta de que ya no necesitas tanto ruido para sentirte vivo. Quien ya no necesita el exceso para sentirse amado. Empiezas a valorar lo sencillo, lo ligero, lo verdadero, y entender que la paz nunca fue aburrimiento. La paz siempre fue lo que buscabas. El lugar equivocado. Y aquí es donde quiero escuchar de ti. ¿Qué creías que era amor? Y ahora te das cuenta que era solo miedo a estar solo. Comenta con el corazón. Tu historia puede despertar algo en alguien que aún no ha tenido el coraje de dejar donde está. Si este vídeo te habló en algún momento, si despertó alguna verdad dentro de ti, no te vayas de aquí sin suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido que te recuerde tu valor, tu fuerza y la paz que existe cuando te eliges a ti mismo. Deja un me gusta para mostrarme que este mensaje te conmovió. Esto me ayuda a seguir brindándote contenido que realmente hace la diferencia. Y ahora que has llegado hasta aquí, aprovecha y haz clic en el vídeo que ahora mismo está apareciendo en pantalla. Él es la continuación perfecta de ese viaje. Te ayudará a profundizar aún más este proceso de transformación y te mostrará que respetarse a uno mismo no es el final de nada, es el principio de todo. Te espero